Un ducto de Petróleos Mexicanos, Pemex, explotó en la noche del sábado al sur del municipio de León, en el estado de Guanajuato. La flama habría sido provocada por una toma clandestina. Las autoridades explicaron que el incendio se produjo en el poliducto de 8 pulgadas de Salamanca, León, en la colonia Providencia. Las llamas alcanzaron los 25 metros de altura, y obligaron a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, a cortar la energía eléctrica, para evitar una tragedia. Hasta el lugar se trasladaron bomberos, personal de Pemex y elementos de protección civil, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, quienes resguardaron el perímetro. Además se cerró la circulación de manera parcial en el Boulevard Timoteo Lozano, y se pidió a la población que evitara el tránsito por la zona. Horas después de que se iniciara el fuego, el cuerpo de bomberos del municipio anunció que se había mitigado por completo la explosión. En la zona se había denunciado la existencia de tomas ilegales de ordeña de combustible. Pemex ya inició diligencias para investigar las causas del incidente. Se redujo el huachicol en un 10%. La explosión se registró a casi 3 meses de la tragedia de Tlahuelilpan, en Hidalgo, que se cobró la vida de 135 personas. Un mes después de este suceso, estalló otro ducto en Huachinango, Puebla, donde no se reportaron heridos ni víctimas fatales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció entonces que su gobierno había logrado disminuir el huachicol en un 10%. Siguen robando, pero es mucho menos. Para evitar la perforación en ductos de Pemex, López Obrador impulsó con su llegada al poder una estrategia de distribución de gasolina a través de pipas. Su combate contra el huachicol le ha llevado a asegurar distintas tomas clandestinas. A principios de marzo se produjeron distintos altercados en Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, la zona cero de la lucha del gobierno mexicano en contra del robo de hidrocarburos, controlada por el líder huachicolero José Antonio Yepes, alias El Marro. Pese a sabotajes, el gobierno ganó la guerra contra el huachicol. AMLO, no habrá incrementos a las gasolinas, asegura el presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador enfatizó que el Estado mexicano ganó la guerra contra el huachicol, pese a las acciones de sabotaje de grupos delictivos para evitar la ofensiva federal contra el robo de combustible. Al hacer entrega de tarjetas de los programas de bienestar en esta ciudad, el tabasqueño subrayó que para este año el gobierno recuperará más de 50,000 millones de pesos que anteriormente eran saqueados de los ductos al amparo y protección de las propias autoridades. Andrés Manuel no dejó de lado los costos que tuvieron de manera colateral la lucha contra el huachicol, donde destacan las muertes de Tlahuelilpan, Hidalgo y varias semanas de desabasto que casi llevan a un proceso de recesión económica al país. No habrá incrementos a las gasolinas. Pemex fijará tarifa única. AMLO. El presidente refrendó su promesa de que no habrá incrementos a gasolinas ni a las tarifas eléctricas en México. Aunque precisó que los precios de los combustibles estarán sujetos a las variables inflacionarias que presente el país este año, las cuales pronosticó en no más del 3%. Ante poco más de 3,000 asistentes que acudieron a la unidad deportiva de Uruapan para presenciar la entrega de tarjetas del programa de bienestar. El titular del Ejecutivo Federal anunció que su gobierno establecerá un esquema a nivel nacional para evitar abusos de los distribuidores gasolineros contra los consumidores, ya que Petróleos Mexicanos fijará una tarifa única a nivel nacional. Recordó que como muestra del compromiso presidencial asumido durante la campaña,
Los ajustes hechos al tema de los combustibles en los últimos días han permitido ajustar a la baja los precios de las gasolinas en México. El gobierno federal dio a conocer que la denuncia se presentó por abuso de autoridad, intimidación, amenazas, encubrimiento y discriminación. Sin embargo, la parte acusadora fue llamada a rendir su declaración hasta el 16 de enero del presente año. Los tres ex elementos de seguridad física de Pemex explicaron que durante la gestión del general Eduardo León Trauitz como subdirector de salvaguardia estratégica, agentes de inteligencia de la paraestatal ordenaban la perforación de ductos y apertura de tomas clandestinas. La Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, frenó casi 2 años una investigación por el presunto delito de robo de hidrocarburos contra el general Eduardo León Trauitz, ex subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex. Trauitz y por lo menos otros 20 funcionarios más fueron denunciados desde el 27 de marzo del 2017 por el abogado Jorge García Adriano en representación de 3 militares que aseguraron ser testigos de tal ilícito en la subdirección mencionada. El gobierno federal dio a conocer que la denuncia se presentó por abuso de autoridad, intimidación, amenazas, encubrimiento y discriminación. Sin embargo, la parte acusadora fue llamada a rendir su declaración hasta el 16 de enero del presente año, es decir, 1 año y 9 meses después de haber dado a conocer los hechos a las autoridades. A raíz de las declaraciones de los militares, la Subprocuraduría especializada en la investigación de delincuencia organizada, SEIDO, retomó el caso y comenzó a reunir información sobre el caso. Los tres ex elementos de seguridad física de Pemex explicaron que durante la gestión del general Eduardo León Trauitz como subdirector de salvaguardia estratégica, agentes de inteligencia de la paraestatal ordenaban la perforación de ductos y apertura de tomas clandestinas. Moisés Ángel Merlín Cibaja, Enrique Alejandro Sandoval Díaz y Eliseo Lara Cortés, revelaron el contexto de corrupción, improvisación y negligencia que reinó durante el sexenio pasado en el área encargada de combatir el robo de combustible dentro de Pemex. Según el mismo diario. Entre otras irregularidades también subrayaron que los jefes de Departamento de Seguridad Física en los estados de Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León ordenaban sellar de forma falsa las perforaciones ilegales, no denunciarlas ante la PGR, y mucho menos mencionarlas en los reportes internos la empresa petrolera. Los testigos revelaron que han sufrido acoso, amenazas e incluso levantones por sus denuncias a los presuntos actos de corrupción en los exfuncionarios allegados a Peña Nieto. Merlín Cibaja describió que fue privado de su libertad por un grupo de personas armadas en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, lo que lo obligó a cambiar de residencia a San Martín Texmelucan, Puebla. El general León Trauitz, además de ocupar un alto cargo dentro de Pemex, también fungió como jefe de escoltas cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México del 2005 al 2011. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el 8 de enero del presente año que Trauitz se encontraba en una lista de personas que están bajo investigación por el saqueo de combustibles a Pemex. Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo. Se está investigando a todos los que tienen que ver o tuvieron que ver, señaló López Obrador en su conferencia matutina a principios de año. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo este sábado un encuentro con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en Morelia,
para discutir los planes de acción que tendrá el próximo gobierno federal en esa entidad. El político tabasqueño afirmó que durante años se abandonó a los jóvenes, y lo único que se hizo fue etiquetarlos y llamarlos ninis, pero no se hizo nada por ellos. Si nosotros no jalamos a los jóvenes, los jalan otros, insistió en un encuentro con michoacanos. La palabra guerra se suprimirá del lenguaje, dijo Andrés Manuel López Obrador en su gira por Michoacán, la entidad donde el 11 de diciembre de 2006 el presidente panista Felipe Calderón Hinojosa lanzó el combate militar contra el narcotráfico. Estrategia fallida que fue copiada por el actual mandatario, el priista Enrique Peña Nieto. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Ya no vamos a hablar de eso. La palabra guerra se va a suprimir del lenguaje. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede enfrentar el mal con el mal. No se puede apagar el fuego con el fuego. Entonces por eso hay que atender las causas. Por eso vamos a atender a los jóvenes, aseguró el presidente electo de México en un evento público con líderes michoacanos y el gobernador Silvano Aureoles Conejo. El político tabasqueño afirmó que se abandonó a los jóvenes, y lo único que se hizo fue etiquetarlos y llamarlos ninis, señalarlos, pero no se hizo nada por ellos. Si nosotros no jalamos a los jóvenes, los jalan otros. Por ello, se les va a contratar como aprendices, y se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales, lo que significa una inversión, que no gasto, de 3.600 millones de pesos, expuso. También se creará una red de tutores, entre empresarios, comerciantes, dueños de talleres, ganaderos y a la sociedad civil, que apoyen el proyecto para que no haya jóvenes sin ocupación. Además se otorgarán becas de 800 pesos mensuales a estudiantes de nivel medio superior, y se construirán 5 universidades en el estado. Por otra parte, AMLO lanzó un llamado de unidad, pues Michoacán ha sido una entidad clave en la historia del país, luego de que se convirtió en la cuna de las 3 grandes transformaciones. El propósito es llevar a cabo la 4ª transformación. Son tiempos de coordinación, de unidad, porque la patria es primero, reiteró este sábado. Hago un llamado para que nos unamos de manera muy concreta, muy específica. El presupuesto del año próximo que nos toca aprobar, de manera exclusiva la Cámara de Diputados, va a tener 4 lineamientos generales. En primer lugar, la infraestructura. Necesitamos cuidar lo que está construido, lo que ya está hecho,